Carlos Reyes, uno de los rostros más reconocibles del Partido Arena, terminó construyendo su notoriedad pública no tanto por su trabajo legislativo, sino por un episodio que quedó en la memoria colectiva. En el video se observa al diputado de Arena Carlos Reyes en un estadio en Rusia disfrutando del partido entre México y Alemania. Deseo aclarar que todos los gastos realizados en ocasión de mi presencia en Europa corren por cuenta propia, por tratarse de un viaje de carácter privado sin haber provocado erogación alguna a la Asamblea Legislativa. ¿Verdad? Él no está gozando ni de boleto por parte de la institución ni de viáticos. Es un viaje como quien toma su vacación. ¿Se recuerdan del diputado mundialista? Sí, haberse ido al mundial mientras era diputado, pues dejando su trabajo de lado. Aquel viaje ampliamente cuestionado lo convirtió en un emblema del privilegio político, donde el cargo parecía más un beneficio personal que una responsabilidad pública. Y simbolizó por mucho tiempo la desconexión entre la clase política y la realidad del país. Desde entonces, su nombre quedó asociado menos a propuestas y trabajo en beneficio del pueblo y más a esa imagen de ligereza, comodidad y falta de prioridad institucional. Abundantes señalamientos de presunta corrupción en la opinión ciudadana. Una marca difícil de borrar y que todavía acompaña a cualquier mención de Carlos Reyes dentro de la política y del Partido Arena. Pero fuera de eso, el crecimiento patrimonial del diputado Reyes coincidió de manera casi milagrosa con su ingreso a la política, como suele pasar en muchos casos hasta la actualidad. En apenas el primer periodo, los primeros 3 años cuando fue diputado, su fortuna prácticamente se duplicó hasta 1.6 millones de dólares. Un salto que en cualquier economía normal tomaría décadas y no un solo periodo legislativo. Insisto, esto suele pasar en muchos casos hasta la actualidad, que de repente en un solo periodo legislativo los políticos cambian de casa, comienzan a tener cosas de lujo y su rumbo de vida cambia drásticamente. Los funcionarios deben de administrar correctamente los recursos del Estado que ven encaminados justamente al combate a la corrupción. Estén ahí siempre vigentes y aquellos que hayan administrado incorrectamente los fondos de los salvadoreños, por supuesto que tengan que pagar siempre. Y que nuevamente vaya todo esto encaminado al tema de la corrupción. La explicación de Reyes fue tan cómoda pero muy poco convincente. La plusvalía de todos sus bienes que tenía antes, dijo que él compraba terrenitos, casitas para repararlas y después alquilarlas para ir subsistiendo. Pero todo eso curiosamente ocurriría mientras él ocupaba un curul y no se caracterizaba por tener muchas empresas o innovaciones él como empresario, ¿no? Ni muchos ingresos extraordinarios fuera de la política. Pero como buen político salvadoreño, su patrimonio crecía demasiado acelerado. Y todo apuntaba a que sus bienes se fortalecían del vínculo político que él tenía. Y la política, curiosamente, resultó ser el mejor negocio para complementarlo con los bienes inmobiliarios. Para diciembre del año 2020, un grupo de abogados independientes, encabezados por la abogada Lely Sarabia, interpuso un aviso de investigación ante la Fiscalía para que abrieran una indagación formal sobre el diputado Reyes de Arena, señalando que él poseía al menos 113 propiedades y que había triplicado su patrimonio a pesar de tener solo su salario de diputado. Y lo consideraban un indicio de enriquecimiento ilícito y posibles conflictos de intereses. Pidieron a las autoridades investigar el origen de los fondos y cada uno de sus bienes, ya que no coincidían con sus ingresos como político. Pero sin mucha sorpresa, un año después, 2021, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia decidió exonerar al diputado Reyes de cualquier indicio de enriquecimiento ilícito en un fallo que provocó más suspicacias que certezas. Con 13 votos a favor, todos los magistrados que habían sido electos o ratificados en sus cargos con el apoyo del Partido Arena, la Corte declaró que Reyes había presentado todas las pruebas necesarias para justificar 1.5 millones de dólares de su patrimonio que antes tenían muchas dudas en sus declaraciones de probidad. Y obviamente que mucho de ese patrimonio no lo tenía antes de ser político. Y se comprobó a través del Centro Nacional de Registros que sí tenía 113 propiedades a su nombre, lo que incluía terrenos, casas y otros bienes inmuebles. Ese dato lo habían citado múltiples publicaciones y reportes de investigación de medios y se hizo un escándalo cuando salió a la opinión pública. Y la jugada fue tan oportuna que incluyó una consideración de prescripción constitucional. Como ya habían pasado 10 años desde muchos de sus hechos cuestionados, simplemente ya no podían investigarlo.
lo que funcionó como una salida muy elegante para negarle a un juicio civil. Carlos Reyes, jefe de fracción de Arena, está por cumplir 24 años de ser diputado. Tiene un total de 113 propiedades inscritas a su nombre en la lista del grupo de millonarios de la Asamblea Legislativa. Carlos Reyes, con la modestia calculada de quien sabe que salió muy bien librado, atribuyó su exoneración a su orden patrimonial y a ser inocente de cualquier señalamiento de enriquecimiento. En términos sencillos, se cerraba su caso y todos los bienes quedaban fuera de juicio, mientras sus críticos veían una puerta giratoria entre la política y la justicia, donde el poder político parece traducirse en inmunidad ante cuestionamientos patrimoniales. Y el episodio se volvió todavía más irónico al considerar que casi al mismo tiempo Reyes fue incluido en la lista Angel de los Estados Unidos por supuestamente obstaculizar las investigaciones de corrupción. Aunque de todo esto Reyes nunca se refirió a los casos, pero indirectamente pues negaba todos los cargos. Y cuando todo esto estalló en la opinión pública, señalamientos nacionales e internacionales, Arena reaccionó con una rapidez poco habitual, marcar distancia y rechazarlo públicamente como si de pronto se tratara de un militante incómodo y ajeno al partido. Sin embargo, más que un acto ético político, aquello pareció una maniobra de supervivencia. Para entonces, Arena ya estaba en una fase de caída, de derrotas electorales consecutivas y pérdida acelerada de credibilidad. Entonces, cargar con un diputado señalado por presunta corrupción internacional resultaba demasiado costoso. El partido optó por el sacrificio calculado, soltar a Carlos Reyes para intentar salvar un poco de lo que le quedaba en su imagen, enviando un mensaje de que el problema era individual y no estructural o colectivo. Una estrategia clásica de la vieja política: cuando el barco se hunde, se arroja por la borda al pasajero más pesado, aunque durante años haya sido parte del mismo viaje y de la misma corrupción. El final político de Carlos Reyes fue tan discreto como calculado. Tras quedar marcado por los señalamientos patrimoniales y el desgaste interno de Arena, optó por terminar su periodo como diputado independiente, lejos de las cámaras y sin protagonismo público, aunque había salido bien librado de la corte. Con una exoneración que cerró la vía judicial, el costo político ya estaba hecho. Su nombre se había vuelto incómodo y su presencia innecesaria en un partido en crisis. Reyes eligió entonces el silencio como estrategia: no confrontar, no explicar más y no exponerse. Con 13 votos a favor, el diputado Reyes quedó libre de toda sospecha de enriquecimiento ilícito. Consideró que había justificado de manera creíble al menos 1.5 millones de dólares. Reyes era cuestionado por 7 periodos como diputado. En un primer lapso valoraron la prescripción porque ya habían pasado los 10 años que la Constitución de la República establece para indagar los casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios y exfuncionarios, dejando que su salida ocurriera casi sin ruido, como quien entiende que sobrevivió legalmente, pero que políticamente ya no había más que defender. Y un año más tarde, en el 2022, varios exfuncionarios de Arena anunciaron el lanzamiento de un movimiento político, Poder Ciudadano. Entre los asistentes e integrantes de este nuevo movimiento estaban figuras provenientes de Arena como Donato Baquerano, Jorge Rosales y Carlos Reyes, quien había renunciado a ese partido en septiembre del 2022. En el lanzamiento de este movimiento, sus promotores proclamaron que serían una iniciativa inclusiva de oposición amplia e igualitaria, abierta a la ciudadanía, con la pretensión de devolver el poder político al pueblo y ofrecer alternativas a los partidos tradicionales criticados por su desgaste y sus conflictos internos. Pero simple y sencillamente era una Arena pintada de color morado, nada más. Y desde ese día no contó con el apoyo de la población. Aunque el movimiento se presentó con cierta retórica renovadora, hasta la fecha no ha logrado consolidarse como un proyecto político con presencia electoral significativa, ni siquiera competir por cargos importantes, ni ha iniciado proceso de inscripción como partido en el TSE. Se quedaron en el lanzamiento. ¡Poder Ciudadano! Poder Ciudadano es el nuevo movimiento político que en la actividad se pudo ver rostros de funcionarios como los diputados Carlos Reyes y Donato Baquerano. Muchos de los funcionarios y exfuncionarios dicen que su salida de sus expartidos políticos se debió a que los abandonaron. Muchos de sus protagonistas siguieron caminos dispersos, aparte, con otras fuerzas políticas, sin una plataforma propia visible. Es decir, el supuesto partido político ni siquiera pudo nacer, solo fue un intento. Carlos Reyes logró lo que en la política salvadoreña parece reservado para pocos:
salir limpio de los tribunales pese a cargar con señalamientos, una fortuna inmobiliaria descomunal, con docenas de propiedades, investigaciones que nunca pasaron de la puerta y explicaciones cómodas aceptadas sin mayor resistencia en la corte. Así cerró su ciclo político sin poner un pie en prisión, sin enfrentar una condena, demostrando que en ciertos niveles del sistema no se castiga, se protege. Se fue en silencio, sin aplausos y sin vergüenza, como quien entiende que el verdadero triunfo no es haber llegado a la política, sino no rendir cuentas y retirarse intacto, confirmando que en este país algunos no temen a la justicia, la administran a su favor o simplemente la esquivan. Pero lastimosamente a un trabajador le tomaría toda su vida pagar una casita, endeudado hasta la jubilación, pero a Carlos Reyes entró a la política y salió con 113 propiedades. Moraleja, el problema no es el mercado inmobiliario, es no haberse hecho político, no haberse hecho diputado. Pero bien, la conclusión es suya, déjenla en los comentarios. Muchas gracias por apoyar siempre el contenido, por llegar hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta la próxima.